Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de la terapia reversión del dolor. En el episodio anterior escuchábamos el testimonio de una mujer que acompañó su proceso de cáncer con la TRD y nos explicó cómo este enfoque le ayudó a atravesar las sesiones de quimioterapia y radioterapia con mucho menos sufrimiento del que le había empezado a tener antes de incorporar la TRD. Vimos cómo, aun existiendo daño real, es posible reducir de forma muy significativa el dolor y los síntomas añadidos cuando se sabe que el sufrimiento no depende directamente del daño, sino de cómo nuestra mente interpreta y anticipa la experiencia. Y hoy vamos a dar un paso muy importante, porque después de 30 episodios de este podcast, en los que hemos explicado en profundidad los 5 pilares de la TRD, hemos compartido herramientas terapéuticas concretas, hemos entrevistado a personas que han revertido dolor y otros síntomas disfuncionales y mostrado cómo la TRD se aplica tanto en dolor persistente, si hay daño en los tejidos como si no. Hemos explicado también qué es el dolor y los síntomas disfuncionales, nuestro objetivo de reversión, y hoy vamos a hablar del programa o método que está en el origen de todo esto. El programa en el que todo lo que hemos ido viendo está integrado, ordenado y conectado. Y no podía ser de otra manera, vamos a hablar de este programa con Encarna Espuña, basado en la terapia de reversión del dolor. Si convives con dolor u otros síntomas persistentes, este espacio es para ti. En esta nueva temporada del podcast de la TRD, seguimos compartiendo cómo revertir el dolor y otros síntomas desde un enfoque científico, integrador y transformador. La terapia reversión del dolor. Un método paso a paso respaldado por la evidencia, pero también por historias reales de sanación. Aquí encontrarás conocimiento, herramientas prácticas, emociones compartidas y un camino posible hacia la recuperación definitiva. Bienvenida, bienvenido a esta segunda temporada del podcast de la terapia reversión del dolor. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Da la casualidad de que la primera entrevista, el primer episodio del podcast, también se lo hice yo, también la entrevisté yo, fue allá por el 31 de octubre de 2024 y hoy, episodio 30, aquí estamos de nuevo. Encarna, bienvenida de nuevo, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en el podcast de la TRD. Vaya, Emma, pues no me había caído en esa cuenta, fíjate, empezamos con el primer episodio tú y yo entrevistándonos, no sé, mutuamente, o me entrevistaste tú, y hoy justamente aquí de nuevo, haciendo como una sinopsis o un compendio de todo lo que hemos ido viendo. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer una pregunta clave para empezar. Encarna, durante todo este recorrido del podcast hay algo que escuchamos constantemente, que se repite constantemente. Mucha gente escucha los episodios sobre meditación, sobre emociones, la indagación somática, regulación del sistema nervioso, visualizaciones, todo lo que hemos aportado. Y muchas piensan, va, esto va de meditar, va, esto va de trabajar las emociones, va, esto va de mindfulness, va, esto va de ejercicios. Y la frase final suele ser, yo ya hago todo eso y mi dolor sigue ahí. ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿Dónde crees que está el error o cómo les podemos ayudar? Fenomenal que empecemos por ahí porque efectivamente, aunque lo hemos planteado como si fuera un error, realmente no es un error, como una especie de modo de pensar, ¿no? Estamos instalados en una manera de pensar, de concebir el mundo, tenemos como un sesgo cultural y social todos, y la tendencia es que, claro, como venimos, se confunde, en este caso, si le llamamos error, sería confundir la herramienta con el método. O sea, venimos de una manera de pensar donde, que llamo yo el pensamiento pastilla o el pensamiento inexpreso, ¿no? Que es, o como también se dice más en términos anglosajones, la bala mágica, que viene más de toda esa, de ese modelo biomédico en el que
el descubrimiento de los antibióticos y el bien que han hecho a la humanidad, ¿no? Al encontrar una bacteria específica y que haya un antibiótico específico como bala mágica que se le dispara y ¡pum! Desaparece la infección, pues claro, nos ha hecho pensar que el dolor funciona igual. O sea, hay que encontrar una bala mágica, una herramienta mágica que una vez disparado, una vez actuado, una vez puesto en práctica, no solucionará el problema bien del dolor o de los síntomas tipo fatiga o eczema o, en fin, picor, lo que sea, ¿no? O intolerancia. O sea, siempre pensamos, tenemos como ese sesgo, como esa tendencia, como esa inercia de pensamiento, ¿no? Que viene del modelo que efectivamente, gracias a estas balas mágicas que realmente lo son, tendemos a pensar. Entonces, claro, la TRD ha mostrado durante estos episodios anteriores sus herramientas, sus técnicas, y claro, es como si si llevamos puestas unas gafas de color verde, pues todo lo vemos de color verde. Entonces, claro, una pauta o una técnica o un ejercicio que proponemos, tipo, pues como los que tú has dirigido, Emma, de respiración, de atención plena en las sensaciones agradables, de indagación somática, de escritura terapéutica, pues lo leemos con las gafas verdes de, es una pastilla, lo hago, luego se me va. Algunas personas a lo mejor han comprendido un poquito más y han dicho, no, 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 esto es un proceso, realmente tengo que hacerlo todo. Pero aún así sigue habiendo un sesgo, sigue habiendo unas gafas verdes que nos hacen verlo todo del mismo color. Y es sumativo. O sea, si yo hago todo lo que me han dicho y lo de manera sumativa, o sea, hago esto y esto, yo ya como bien, yo ya medito, yo ya hago escritura terapéutica, yo ya hago visualizaciones, yo ya sé que el dolor y el daño no es lo mismo, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, y a mí el dolor no se me va. Y claro, efectivamente, porque supone un cambio de modo de pensar, o sea, es un graduarse las gafas, es ponerse otra lente Sí, 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 te a entiendo. partir de la cual leer la realidad. Y esto yo lo simplifico con una teoría que ya está muy en el uso, que es lo de confundir un problema complicado con un problema complejo. Y como esto son palabras muy técnicas, lo voy a explicar con un ejemplito. Mira, tratar un dolor o un síntoma como un problema complicado es como actualmente estamos trabajando. Y es que un coche, por ejemplo, es algo mecánico que es complicado, tiene muchas piezas, pero al final, si acabas conociendo las diferentes piezas, puedes montar y desmontar un coche tranquilamente. Solo tienes que saber de eso. Por ejemplo, en medicina, un cuerpo humano es muy complicado, pero si sabes de sus partes, entonces puedes arreglarlo. Pues resulta que no es así. Un ser humano, hay una serie de variables y de factores que hasta ahora no se tenían en cuenta dentro de esa ecuación, que es la importancia de la mente. Y cuando decimos la mente, estamos hablando de todo el aparato psíquico, o sea, todo lo que pensamos, imaginamos, sentimos, vivimos, o sea, todas las experiencias humanas influyen en todo, en nuestra biología, o sea, que nuestra biografía influye en nuestra biología. Entonces, ¿qué ocurre? Esa variable no estaba incluida, ni estaba incluida y por supuesto tampoco se sabía mucho cómo utilizarla. Para quien la consideraba, que cuantísimos profesionales de la salud la consideraban, pero no sabían qué hacerse con ella, porque la seguíamos utilizando de forma sumativa. O sea, por un lado medita, pero por otro lado haz no sé qué. Y claro, el tema es que un ser humano, y sobre todo ahora que sabemos que los síntomas son, digamos, es algo subjetivo, son qualias, dependen de la experiencia humana y por lo tanto de algo que se llama la valoración y la interpretación que hace el ser humano del mundo y de la vida y del dolor y de lo que le pasa, conforme a todo lo que ha ido engramando o almacenando en su psiquismo y que encima esa valoración ni siquiera la hace reactiva, sino que la hace predictiva porque evolutivamente es más eficiente, o sea que se adelanta y prepara y que por lo tanto eso de estar siempre preocupados y pensando mal es algo como, entre comillas, normal. Entrenarnos a pensar de otra manera, hemos de pensarlo en modo entrenamiento y no en modo pastilla. Y ahí es donde tenemos que hacer realmente un inmenso esfuerzo para poder transformar eso.
Y para poderlo transformar se necesita pues un entrenamiento y para eso vienen los programas, los métodos, la terapia reversión del dolor como un conjunto de técnicas y el entrenamiento de los terapeutas TRD en incluir o ver el abordaje del dolor y los síntomas disfuncionales como problemas complejos. Porque ahora te explico la diferencia entre complicado, que eran muchas partes, pero si las conozco todas, puedo montar un coche, armar un coche otra vez, y el problema complejo. Complejo es, por ejemplo, educar a un hijo o criar a un bebé. O sea, eso tiene una serie de variables que por mucho que tú tengas sota, caballo y rey y lo tengas todo ordenadito, es que de un día para otro va a cambiar. Entonces Ujú. ahí, desde ese lugar, es desde donde en la terapia reversión del dolor abordamos no solo el dolor y los síntomas, sino también eh, la salutogénesis, o sea, cómo mantenerse sano, saludable. Es realmente como una especie de aprender un nuevo idioma para vivir una vida de calidad, una vida sin sufrimiento. Y desde luego lo primero que sobra es el dolor y los síntomas, porque lo vuelvo a decir, el dolor y los síntomas, estamos hablando de lo subjetivo, de lo que depende de la mente humana, no de lo que es objetivable, como por ejemplo un corte, una infección, una fractura, un tumor, un brote autoinmune, sino de aquello que depende de la mente, ¿no? Y esa parte de la mente no estaba incluida, sencillamente porque no teníamos información, pero ahora la tenemos, sabemos mucho de la mente, Emma. Sí, sí, porque ha sido la gran olvidada, ¿no? Era como no se podía ver ni tocar, pues era una cosa que pues la medicina no ha tenido mucho en cuenta, ¿no? Y sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Mucha gente dice, yo ya hago eso, que es como decir, yo ya uso alguna de esas piezas, pero usar una pieza no equivale a recorrer el proceso, ¿no? Entonces, cambiar pastilla por técnica sigue manteniendo la misma lógica, las mismas gafas, que es un poco lo que nos has venido a explicar, que muchas veces también lo explicas con una paella, ¿no? No es lo Sí. mismo los ingredientes de la paella por separado que juntarlos todos, ¿no? Pues los calamares pueden estar muy ricos, pero no tienen nada que ver cuando los mezclas con arroz y con todo lo demás. Entonces, bueno, es un poco el proceso de hacer una paella es como diferente, ¿no? A usar las técnicas o las piezas por separado, ¿no? Salir de la bala mágica. Entonces, bueno, pues eso, el problema complejo que necesita orden, secuencia, comprensión y una guía para recorrer ese camino. Y esa guía la pueden encontrar las personas bien en el programa que has dicho, un programa que está ordenado, que sigue una secuencia proceso, no una secuencia pastilla, y si no, pues también Ujú. pues con un terapeuta de manera individual, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta una guía, porque es difícil hacerlo una misma, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, en elementos donde entra lo que hemos dicho, el factor X, el factor humano, el factor de la mente, esa cosa especial y mágica que somos los seres humanos, que no somos la suma de las partes. eh, Aquí lo difícil es hacerlo uno mismo, porque uno mismo no se puede ver. Eso lo vemos con facilidad, por ejemplo, al cortarnos el pelo. Hay gente que se corta el pelo a sí misma fácilmente, pero es importante que alguien desde fuera nos diga, no, pues un poquito más por aquí, otro poquito más por allá, que nos ayude. Entonces, en la TRD, desde luego, a pesar de que en este podcast hacemos divulgación de las herramientas, de las técnicas, hacemos entrevistas con personas que están o que han pasado, que han realizado el proceso y han revertido, desde luego lo que hacemos mucho énfasis es que se necesita una guía. Esa guía es para poder tener una mirada externa, una perspectiva, algo o alguien que te diga, de hecho, como te decía, tanto en medicina como en psicología, no se recomienda tratarse a uno mismo, ni yo misma tratar a un familiar mío, porque una no tiene la capacidad de verse. Entonces, Sí, como te he hay dicho, sesgos, hay muchos sesgos hay de... muchos sesgos y nuestro propio condicionamiento condiciona nuestro condicionamiento. Entonces, claro, ¿en un programa qué hay? Pues en un programa, como tú has dicho, hay, como en el programa que fue el origen de la TRD, porque claro, yo tuve que estructurar todo eso, que estaba en, pues eso, como herramientas separadas.
Y todo porque cada uno defendía cada autor o cada desarrollador de la herramienta, pues defendía su propio terreno. Es como si hablando de la paella, como si los criadores de pollo, pues solamente habrán, no, 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 la paella, o sea, se tiene que comer solo pollo. Los criadores de arroz digan, no, 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 se tiene que comer solo arroz. Los criadores de verduras, no, 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 solo las verduras. Y cada uno defendía pues su terrenito, su nicho de, no, 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 lo buenísimo para alimentarse es el arroz, lo buenísimo son las verduras, lo buenísimo son el pollo, la carne, no sé qué. Y claro, lo interesante es que es cuando se sinergiza todo junto. Y además, no por partes iguales, porque como hemos utilizando la fórmula de la receta, ¿no? En una paella, pues no pones los mismos ingredientes de pollo que de verdura, que de arroz, ni de agua, ni de azafrán, ni de sal, ni que azafrán, ni siquiera. No pones la misma cantidad de sal que de azafrán, cosas así, ¿no? Entonces, un programa te da las herramientas o los ingredientes como podrían estar en una ebanistería. Tú tienes todas las herramientas en una ebanistería, pero una sierra no hace un mueble. No se levanta una sierra un día y dice, venga, vamos a hacer un mueble. Como vamos a... La indagación somática no hace una reversión del dolor. Es cuando está colocada en el momento preciso y de la manera precisa, y para eso tiene que haber alguien observando. Entonces, un programa lo que hace es, te da las herramientas del taller de banistería, y en ese caso eres tú, la persona, el sujeto, el consultante, la que va a, con un criterio, porque ahí tiene que haber ese criterio, ¿no? Ese método, esa receta, y el criterio es el que da la terapia de reversión del dolor. Con un criterio vas utilizando las herramientas y vas construyendo esa casa de salud que has podido perder o olvidar o significar excesivamente desde la amenaza o el miedo. En fin, entonces lo que te da son las herramientas para que construyas las herramientas con el criterio, porque sin el criterio, sin el método, sin la receta, sin la fórmula, sin el plano, en el caso de una ebanistería y con un mueble, a veces hay quien necesita un maestro ebanista que le ayude, pero otras veces, con una buena guía y una buena caja de herramientas, lo puedes fabricar tú mismo. Pero el tema es cuando la mirada es, no, no, como los niños, no, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿No? ¿Qué nos pasa, no? Los críos que nos dicen, no, porque yo quiero hacerlo, pero es que hace falta esa mirada externa que te diga por dónde y cómo. Por eso a veces los niños dicen, sí, sí, yo puedo, y de repente se ponen a remenear la sopa, pero porque quieren o comer solos, ¿no? Yo puedo. Y sí, sí, fíjate, acaban todo, comen ellos y la ropa y la mesa y todo alrededor, Porque ¿no? ahora es la moda, ¿eh? Ahora tienen que comer ellos solos y ponerse como un Cristo. Y sí, pero Ha cambiado, al sí. fin y al cabo Sí, sí, lo pero te hacen entiendo. también vicariamente, Mm. imitando por las neuronas espejos a los que ven. Entonces, sí, es verdad, pero hay un modelo, hay un referente a quien imitan, ¿sí? No, y luego hay Sería lo diferencias mismo. individuales. Hay personas que, vale, puede ser que con la simplemente oyendo el podcast y aplicando las herramientas lo consigan. Otras necesitarán el programa asincrónico que tienes en tu web, del que ahora vamos a hablar. O otras personas, pues les va mejor el espacios grupales, que también los hacemos. O incluso, no, y que yo quiero hablar de mi libro y realmente quiero hablar de lo mío y ya está. Y todo está bien, ¿no? Pero es verdad que unificar todo lo que hemos visto y ordenarlo y estructurarlo tiene mucho sentido. Entonces, vamos a hablar ahora, Encarna, de este programa que tienes, que fue Espera, incluso el espera, pero origen. antes de entrar ahí me gustaría decir que a todo Sí. lo que tú has dicho, detrás de todo ello, lo que hay es un criterio, ¿sí? Ujú. Tanto en las sesiones individuales hay un terapeuta que tiene un criterio, detrás del programa hay un criterio, o sea, hay un método, un criterio, ¿sí? Ese mapa, esa receta que ordena Sí, un todo eso. denominador común. Exacto. Y entonces muchas personas dicen, hay personas que efectivamente necesitarán ese papá, esa mamá, ese guía que los lleve de la mano paso a paso. Hay quien dirá, no, no, yo solo puedo, pero ha de haber un criterio. Pero lo fundamental aquí es el reconocimiento de ese método, de esa guía, de ese criterio, de esa especie de sentido que ordena y que Sí, el no es hilo solo lo conductor. tiro al azar ahora hoy hago esto, sino y que además se ordena conforme
a una particularidad puntual, ¿no? Efectivamente, o sea, es Bueno, que yo pues quiero poner, háblanos del programa y de cómo fue el origen de la TRD. pues te comentaba eso, ¿no? Que surgió a base de integrar con ese criterio un montón de técnicas y de herramientas que cada una defendía su pequeña parcela, ¿no? Entonces, el programa lo que te permite es el que yo ofrezco permite una modalidad asincrónica, esto es, está pregrabado por mí, de manera que va siguiendo las pautas que voy indicando y la persona lo hace a su propio ritmo, en su propio tiempo, con su propia agenda, en su casa. Además, en su casa lo puede hacer junto con sus familiares, su pareja, sus hijos. O sea, es una manera de empezar a aplicar esa metodología a su propio ritmo. Entonces, hay personas que lo han hecho y, bueno, les ha cambiado la vida. Y luego, en este caso, no es que están solas. Hay un seguimiento con un webinario al mes en el que planteamos las preguntas, los descubrimientos, las dificultades, y ahí estoy yo presente o miembros de mi equipo y regulamos todo eso. Pero lo que quiero indicar es que hay personas que han tenido mucha resistencia porque, claro, como es mirar una pantalla y seguir una serie de indicaciones o de vídeos que están pregrabados, hay como dicen, pero ¿qué me vas a comparar? No es lo mismo si estás con una terapeuta. Pues mira, depende, porque realmente, estando con una terapeuta o estando con una serie de instrucciones, quien va a hacer el proceso es la persona, al fin y al cabo, o sea, el consultante. Por lo tanto, al final, quien tienes que hacerlo eres tú. Entonces, hay ciertas cosas que son como repetitivas para el terapeuta, o sea, que lo decimos mil veces, ¿no? Y esa repetición, cuando estás en una sesión individual, te la dice el terapeuta en ese momento y luego se acabó. Sin embargo, cuando lo tienes grabado, vuelves a ello cuantas veces necesites, de manera que te lo puedes repetir a ti mismo, porque eso sí que es verdad, el ser humano adulto aprende por repetición. Lo que pasa es que si esa repetición la haces en modo juego, necesitas menos repeticiones que si la haces en modo esfuerzo. Pero al fin y al cabo, unas cuantas repeticiones necesitas, ¿no? Entonces una misma va transitando tantas veces como necesita el proceso, va aplicando las herramientas, va luego poniéndolas en común en esos webinarios que hacemos una vez al mes y va como ajustando la pieza y haciéndose el traje a medida a sí mismo. Y ocurren cosas tan bonitas como la que me ha ocurrido esta semana, que un muchacho que vino, que estaba fatalito y le costaba, en general le cuesta a todo el mundo entender que cuando les digo, no, agárrate ya a este programa. Y si al final necesitas sesiones individuales, no te preocupes que las tendremos. El Ujú. 80 o 90% de las personas revierten solas. Pero porque ponen en marcha, o sea, se crean esas gafas con las que ver el mundo y reducir el modo alarma o de interpretación de miedo o amenaza con las que su mente está respondiendo. Y ese entrenamiento lo hacen paso a paso, siguiendo esto. Entonces, este muchacho que vino también con esas resistencias, como viene todo el mundo, me mandó nada hace unos días. Yo le pedí si le podía salir en el próximo podcast como testimonio y me dijo que él prefería no exponerse públicamente, pero que más adelante quizás sí. Pero bueno, en mi página web hay un montón de testimonios de personas que han revertido el dolor y sus síntomas solamente con el programa Vive sin dolor crónico de la terapia reversión del dolor. Pues este muchacho me mandó una foto de él en las montañas del Cáucaso, donde la foto es preciosa, donde se ve él ascendiendo una montaña, se le ve él en el proceso de su vida, con una mochila a la espalda, cuando ni cargar la mochila, ni irse de viaje, ni muchísimo menos una ascensión a una montaña. Y no sé, la gente cuando me envía ese tipo de feedback, ¿no? Pues la verdad es que me hace sentir que realmente ese trabajo de haber puesto ahí en formato un programa paso a paso para revertir el dolor y los síntomas, pues que mereció la pena, porque realmente no es un conjunto de técnicas que hace sistemáticamente, es como quien aprende a hablar un idioma.
Y claro, hay cosas de un idioma que son los verbos, cómo construir las frases. Hay cosas que son sota, caballo y rey, que las tienes que aprender sí o sí, si no, no hablas el idioma. Pero luego el hablarlo, el cómo te la manejas como para practicarlo, es ya algo propio, es algo que hace cada individuo de una manera personal e intransferible, ¿no? Y al final, Claro, claro. a base de entrenar, lo acabas aprendiendo. Y cuando lo acabas aprendiendo, estás hablando el idioma del bienestar, estás hablando un idioma que se aleja del sufrimiento, del miedo y de la falta, y que en realidad, con la excusa del dolor o del síntoma, tipo fatiga o dolor de cabeza o lo que sea, eh, con la excusa del síntoma, has hecho un reseteo completo de tu vida, ¿no? Has hecho un cambio realmente potente. Sí, sí, lo que dices, ¿no? Si al final hace falta una sesión individual o aclarar, pues siempre vas a tener esa opción, pero al final democratiza un poco el acceso a la TRD para las personas pues que no pueden, no por dinero, por logística o por tiempo, lo que sea, pues acceder a sesiones, a muchas sesiones individuales, ¿no? Entonces facilita también Efectivamente. el programa, ¿no? Es como entiendo el proceso, entiendo la teoría por un lado, ese hilo conductor, todo lo que hay. Y luego, si yo necesito trabajar un aspecto mío con un terapeuta, pues ya lo trabajaré. Eso siempre va a estar ahí, ¿no? Porque además la va a Exacto. aprovechar infinitamente más, porque ya tiene toda la Exactamente. base hecha. Esa es Exacto. un Todo el poco la idea. trabajo ese previo, como cuando hables un idioma, ¿no? Aprenderte los verbos de memoria, cómo se conjugan, cómo se dicen los números, cómo se dice buenos días. Eso lo tienes que hacer a base de repetir. Y claro, si de repente luego quieres, pues no sé, dar una charla sobre no sé qué, pues igual llamas a un especialista y que te enseñe a ir en profundidad sobre el uso de ese idioma. ¿Sí? Sería un poco el equivalente. De manera que con este programa pregrabado, este programa sincrónico, lo que tú has dicho, lo que he pretendido es hacer accesible a la mayor cantidad de población posible, aunque siempre habrá personas que a lo mejor ni siquiera a esto pueden acceder, pero el formato tiene una estructura que hace posible aprender y cambiar el modelo interno con el que hemos desarrollado todos esos síntomas, que es en realidad la diana o el objetivo a donde vamos. Vamos a aprender un idioma, una habilidad nueva, que es que no se active el sufrimiento, que no se active todo ese plus de amenaza o de peligro que se activa y entonces en formato dolor, como he dicho, fatiga, picor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo incluso también hay gente, pues que como dices, que igual tampoco pueden permitirse el programa, que les digo, escucha el podcast, pero escúchalo bien, escúchalo con un cuaderno, apuntando dudas, haciendo las prácticas y luego igual en una sesión lo hacemos con todas las dudas que hayas almacenado, ¿no? Pero bueno, pues hay mil opciones, o sea, no hay excusas porque si no es por un lado, es por otro. Creo que tenemos para todos los gustos, tenemos muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que ver cuál es la suya. Y lo Y básico es lo que hoy venimos a traer aquí a colación y es em, tratar de darse cuenta, y a veces para eso se necesita alguien externo desde fuera que te lo señale, que hay que salir de ese sesgo, de ese modo de pensamiento, de esas gafas verdes que ven todo en modo pastilla. En el momento en que te planteas, a través de un podcast, de un programa, de sesiones individuales, de la lectura de un libro, el como vector para cambiarte esas gafas, lo importante es que te des cuenta que estás haciendo una lectura distorsionada y que por lo tanto estás tratando de revertir el dolor y los síntomas que tienes con el mismo método con lo que antes te tomabas una pastilla para curarte una infección. Y eso, claro, es sustituir una pastilla por una técnica y eso es lo que no funciona. pues perfecto, Encarna. Para cerrar, que bueno, ya tenemos que ir cerrando para no pasarnos mucho en el tiempo, me gustaría que si alguien que nos escucha siente que lleva años probando cosas y sigue atrapada en el dolor o en síntomas disfuncionales de los que has comentado, ¿con qué idea te gustaría que se quedara? Mm. Bien, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Que el dolor persistente no se revierte encontrando la técnica correcta, sino generando seguridad en nuestra mente. Y esto se entrena, se aprende, como se aprende una habilidad o un idioma, no se hace de la noche a la mañana.
y sobre todo no se hace sin criterio, sin método y sobre todo sin guía. Sea esta guía autogestionada o, o una persona desde fuera que te da, digamos, que te ayuda a ver las esquinas y los flecos que necesitan ser recortados. Entonces, este aprendizaje necesita proceso, estructura y guía, no balas mágicas y desde luego no se basa en ensayo y error, porque además todas y cada una de las herramientas que en este taller particular de banistería que proponemos, ¿no? En esta receta, todas las herramientas, lo bueno que tienen es que han sido probadas, como se probaron en su momento los antibióticos para decir, sí, sí, son más eficaces que la naturaleza dejada hacer su trabajo. Si además de tener un sistema inmune que te va a librar de bacterias, te puedes ayudar de un antibiótico, pues esto te va a dar un plus y vas a salir antes. Pues aquí lo mismo, ¿no? Las herramientas que utilizamos, si dejaras a la naturaleza hacer su trabajo, podría o no salir de eso, pero si utilizas las pautas y el método tal y como te lo proponemos, sabemos que lo mejora, que lo potencia, de manera que no tienes que sufrir tanto, que es ahí cuando acontece el sufrimiento, ¿no? Cuando pasa tiempo y tiempo y nos vemos desesperados sin ver salida y además reforzado por un entorno, por una cultura, por una sociedad que confunde además lo crónico con incurable, ¿no? Entonces, Ujú. claro, ahí pues entramos en desesperanza. Pero sí, en resumen no es encontrar la técnica correcta o la pauta correcta, sino generando seguridad en nuestra mente y eso se entrena. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Encarna. Voy a terminar para quienes quieran recorrer este proceso recordándose este programa que está disponible online. Podéis encontrar la información en la página de encarnaespunia.com. Y por último, deciros que si este episodio o cualquier otro te ha ayudado, que os suscribáis al podcast, que lo compartáis con alguien a quien creéis que pueda servirle y así nos ayudáis a que este cambio de mirada llegue a más personas. Entonces, gracias Encarna, gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, Emma. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Si quieres ayudarnos a que este proyecto independiente continúe, compártelo. Es gratis. También puedes suscribirte a nuestro programa, dejarnos reseñas, comentarios y valoraciones. Mil gracias por estar del otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.